Cuando el cuerpo duele, el ánimo se hunde. Y cuando el ánimo cae, el cuerpo duele más. O sus respectivas, por desgracia. Marcada como un dolor crónico de carácter invaliente que incluso le ha impedido acudir al hospital a recibir el tratamiento que precisaba por ese dolor. Aparte de todo, ella se ha enfrentado todo el proceso con una gran resiliencia y ha sido siempre apoyada por unos padres. Aquí tenemos a su madre, y no solamente en todo el proceso, sino también en la crianza de tus dos hijos. Yo creo que todo esto es lo que vas a contar mejor, ¿sí? Sí. Muchas gracias. No quiero extenderme porque la historia no para mucho, así que he traído unas pinceladas y bueno, pues un poco hay algo más interesante, me preguntas si te lo cuento, no tengo problema, simplemente por el mejor del tiempo. Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayáis invitado a participar en esta mesa que me parece tan interesante. Y como ha dicho Cristina, soy Raquel Aldavero y no vengo en calidad de profesional sanitario, ni mucho menos, sino como paciente, que por desgracia pues conozco bien el dolor en mi propia piel, he tenido que sufrirlo y convivir con él. Entonces tampoco vengo a dar lecciones, simplemente a compartir mi experiencia y a poder compartir lo que este dolor me ha enseñado y lo que he aprendido de él. En mi experiencia existen varias formas de dolor. Uno de ellos es de lo que siempre se suele oír hablar, que es el dolor físico, que se muestra en el cuerpo. Pero existe también otro tipo de dolor que se muestra en el cuerpo también, es el dolor emocional. Y en mi experiencia ambos dolores conviven en la mayoría de las veces, se entremezclan y sobre todo, y lo más importante en mi opinión, es que ambos se retroalimentan. Todos conocemos en mayor o menor medida lo que es el dolor, pero ¿qué pasa cuando deja de ser una simple palabra y se convierte en una experiencia que te atraviesa de arriba abajo? Bueno, pues así empezó mi historia. Madre divorciada con 2 preadolescentes a mi cargo y solamente con 3 meses en una empresa nueva a nivel laboral. En ese momento me comunican que tengo cáncer de cuello de útero. Mi vida pega un frenazo, una vida en ese momento muy ajetreada, y tengo que enfrentarme a ese diagnóstico que en un principio niego, en lo más profundo de mi ser. Me niego a creer que me esté pasando eso. Tengo lo que se conoce también, ese shock que la palabra cáncer realiza en cualquier persona que recibe la noticia. Y aquí empieza a existir en mí ese dolor emocional fomentado por el miedo a lo que me iba a enfrentar, esa incertidumbre, esa pérdida de control que siento sobre mi vida en ese momento. Y bueno, me someto a una primera operación para ver los ganglios linfáticos, dónde están afectados y demás. Y ahí es donde empieza ya a aparecer el dolor físico que hasta entonces no tenía, ni siquiera por el cáncer, y empiezan a convivir ambos tipos de dolores. Me someto a ese primer tratamiento de quimioterapia, radioterapia y brachyterapia con mucho miedo, sobre todo emocional. Me dicen que está todo bien, pero a los 4 meses en la prueba de control me confirman que hay una recidiva, que el cáncer ha vuelto a aparecer, y en ese momento me proponen una operación que se programa para 2 meses después. Yo hasta ese momento no tenía dolor, pero empieza a aparecer, dolor físico me refiero, empieza a aparecer, y lo que para mí era un miedo atroz, el someterme a esa operación, empieza a ser un deseo, porque el dolor se hace tan sumamente intenso, un dolor de ciática que empieza a aparecer, que deseo con todas mis fuerzas que me saquen de dentro lo que me estaba haciendo tanto daño. En ese momento, cuando tengo este dolor tan sumamente intenso, percibo que incluso soy incapaz de pensar, pero incluso de llegar a tomar decisiones triviales. No puedo, mi mente no me deja, solamente por el dolor físico que tengo en el cuerpo. La operación por fin llega y bueno, cuando me despierto
los médicos me informan que ha habido alguna complicación y que no solamente me han tenido que quitar el útero, sino también la vejiga y el recto. En ese momento creo que os podréis imaginar el dolor emocional. Fue intenso, todavía el físico no tanto porque estaba muy sedada después de 7 horas de operación. Y ese dolor emocional me hizo hasta cuestionarme si realmente merecía la pena seguir viviendo así o no. El dolor físico no tardó mucho en hacer acto de presencia después de la operación y empezó a retroalimentarse con ese dolor emocional que sentía y al final yo percibía que estaba en cuestión o que ya había perdido pues mi autoestima, mi identidad, mi autoimagen, no me reconocía, no reconocía este nuevo cuerpo que tenía y que encima no sabía manejar ni qué me iba a permitir hacer en esta vida y máxime con 2 hijos a los que tenía que atender y sacar adelante. Por ese motivo comenzaba explicando que en mi opinión lo más importante es que ese dolor emocional existe y que se retroalimenta con el dolor físico que el paciente percibe. Cuando el cuerpo duele, el ánimo se hunde. Y cuando el ánimo cae, el cuerpo duele más. Y por eso se hace indispensable poder atender ambos tipos de dolor. Después de aquella operación, después de 1 mes en cama sin poderme mover, porque al dolor propio de la misma se une otra vez el dolor de ciática, pues después de estar incluso comiendo tumbada, atendida por mi madre 24/7, plantearme muchas cosas a nivel de vida, de calidad de vida, etcétera, porque para mí la vida en esos momentos no estaba por encima de todo a cualquier precio, sino teniendo una calidad de vida y pudiendo pues llevarla de una determinada manera, no tumbada en una cama. Pues 2 meses después de aquella operación, otra prueba vuelve a reflejar que el cáncer otra vez en un pulmón. Me someto a un tratamiento nuevo, un nuevo oncólogo que, bueno, me atiende. Su trato conmigo es muy profesional, pero también muy humano, y eso alivia todas mis heridas y cicatrices emocionales que yo llevé a esta consulta. Y él me dice que hay un tratamiento nuevo que hacía solamente 3 semanas, era un ensayo clínico y que sabía que me iba a funcionar, palabras textuales. Así que eso son como cantos de sirena para mí y no lo dudo. Entonces empiezo el tratamiento con ese nuevo proyecto que tenían para mí. Efectivamente es el que me salva la vida, por eso estoy hoy aquí. Pero hasta ese momento todavía no me tuve que enfrentar a otra nueva dolor emocional, que fue cuando pierdo el pelo. Con el primer tratamiento en el cáncer de cuello de útero, esa quimioterapia hace que se debilite, pero no que se caiga. Pero en este tratamiento se me cae el pelo y tengo otra vez que enfrentar ese espejo, esa imagen y esa persona que no soy yo. Así que todo eso genera un dolor muy fuerte emocional, porque no sabes quién eres. Pierdes completamente la identidad y con esto pierdes también tu fuerza, la poca que ya va quedando, porque los tratamientos son duros. La autoestima decae y además se une el hecho de que necesito ayuda para todo. Depende absolutamente, en este caso, de mi madre. Descubro el poder que tiene el acompañamiento. Y no solamente hablo del acompañamiento que familiares y amigos me dieron y que estoy súper agradecida, sino también del acompañamiento que algunos médicos durante estas 3 etapas de mi cáncer hicieron conmigo y me ayudaron. Hoy sé que el dolor no se vence, se transforma. No siempre desaparece, pero se aprende a convivir con él. Hoy hablo desde la cicatriz, no desde la herida. Y quiero cerrar recordando algo que vosotros, como profesionales de la salud, no debéis olvidar. Tenéis un superpoder. El poder de aliviar el dolor físico ya lo conocéis, lo habéis aprendido y lo ejercéis todos los días. Pero también tenéis el superpoder de calmar el dolor emocional, ese que no se ve, pero que pesa tanto. A veces no hace falta una gran acción.
Basta con una palabra, una mirada, una mano tendida, todo eso puede cambiar el día y el alma de quien sufre. Este gesto humano puede ser tan sanador como cualquier tratamiento o cualquier fármaco. Gracias por ser esa presencia que alivia y por escuchar hoy la voz de quienes hemos aprendido a convivir con el dolor. A ver, Raquel y yo nos hemos conocido por teléfono. Yo creo que sí que en mi parte la anterior etapa, que era enfermera de cuidados paliativos, considera, y cuando hablamos de cómo enfocar esto, ¿no? Que el dolor no es solo físico. El dolor, hay una parte que es cuando dependes de alguien. El dolor es cuando llegas al límite y no te miran a la cara, ¿no? Eso es el dolor. Y muchas veces se nos olvida que no es una espada que solamente debimos, que es esos padres que están apoyándonos, esa enfermera que mira o ese médico que nos mire de vez en cuando, pero ese apoyo es todo, es un conjunto, no es solo físico. No se nos olvide que tratamos con personas y que como tal tenemos que tratar. Tenemos que preguntar cómo se sientan y cómo se encuentran, porque es todo eso es. Contribuye. A mí me ayudó muchísimo y de hecho recuerdo a 2 médicos de los que he tenido que aliviaron esas heridas emocionales, ese miedo que yo llevaba, y simplemente con frases de no te preocupes, te vamos a tratar muy bien aquí, así que tú tranquila. Y para mí es que eso era... Y no sentirte sola. Claro, efectivamente. Que tú dices que no y que nadie te escucha, ¿no? Y yo creo que ese sentimiento de que te estén acompañando es muy importante para el paciente. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sobre todo cuando estás en ese momento de pico de dolor, de ese momento que alguien que nos ayuda a relajarnos, que nos ayuda a controlar un poco ese entorno social, ese entorno psicológico, cómo abordamos esas informaciones que no esperamos y de repente llegan bruscamente, ¿no? Sí, yo creo que sería interesante poder hacerlo, poder dar estrategias o herramientas al paciente para ser capaz de gestionar de cierta manera o hasta donde se pueda esta parte emocional, porque al retroalimentarse, pues al final cuanto peor estás tú, más te duele lo que te duele y la mente va todo el rato al dolor, es muy difícil sacarla de ahí. Y entonces al final estás viviendo inmerso en cada vez más dolor de los 2 tipos. O sea, hay una retroalimentación porque a su vez, cuanto más duele ese cuerpo, también la parte emocional se va hundiendo cada vez más. Entonces, si desde el principio el paciente cuenta con algún tipo de estrategias o herramientas para, de cierta manera, gestionarlo, está bien. Pero para mí, desde mi perspectiva, a mí me aliviaba mucho simplemente esas palabras de los médicos, el sentir que no solamente me trataban como paciente, sino también como una persona. Incluso yo recuerdo el último oncólogo cuando tuvo que suspenderme el tratamiento porque lo de la ciática iba cada vez a más y tenía que me dejaran en una silla de ruedas, que a mí me sorprendió cuando me preguntó, ¿tú qué quieres hacer? Y entonces, o sea, agradecí esa pregunta, pero a su vez me sorprendía. Yo no tenía la respuesta, yo quería dejar el tratamiento que me hacía, o sea, dejar la quimioterapia porque tal vez llegué a ir hasta con bastón al hospital, no podía casi andar, pero porque realmente me daba miedo hacerlo. O sea, finalmente la decisión evidentemente la tomó él, pero simplemente me preguntó, ¿tú qué quieres hacer? Entonces, no sé, a mí esas cosas, el sentirme tratada así, me aliviaba. O sea, no sé, sentía como que estaba en buenas manos. No necesitaba títulos, que me enseñaran títulos de que era una eminencia en lo que fuera. Pero, o sea, sentía o necesitaba sentir que había otra persona al otro lado y que me mostraba empatía. Entonces, para mí eso es lo más importante. Muchas gracias. Yo, si alguien tiene alguna pregunta más.